Me asaltan una serie de preguntas, de dudas, de imágenes antes de hablar, y sobre todo me mueve una intención que es la de crear una especie de ensayo en el que vaya intercalando, rodeando y asediando un problema. Este, eh, Acabas de entrar a la exposición, pero no la viste muy bien. ¿Por qué? Es que ya la había visto antes, ¿Y qué obra te llamó la atención? ¿Qué obra te impactó? A mí sinceramente la que más me gustó fue... Había un pintor que dibujaba unas caras con su herida más profunda, algunas eran como la no ser visto, la desesperación. Era una pintura negra y creo que ese era mi gusto. ¿Y por qué esa obra te impresionó? Me gustan las pinturas oscuras, así que reflejan alguna herida sobre el ser humano, alguna herida de la existencia, así que creo que esa fue la que más me fascinó, la verdad. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Taipe. Gracias. La entrevista a Francisco que acaba de hablar, pues la hice a la salida de la exposición de grabado que tiene lugar todavía en el Centro Cultural Metropolitano, allí en San Juan. Cuando llegué al Centro Cultural, me dediqué a pasear por el edificio. Descubrí que allí además funciona la Secretaría de Cultura del municipio, y fui al final a ver la exposición de grabado, aunque había dos exposiciones más, una sobre afrofuturismo y otra sobre multiversos. Fui a la de grabado porque se encontraba en una sala posterior, digamos, estaba un poco más escondida, algo que me hacía pensar que de pronto no era tan importante, y por eso justamente me llamó más la atención. Algo que dice el muchacho de la entrevista, Francisco, es que le atrae un cuadro en el que aparece un hombre con un rostro con heridas. Y eso me hace pensar en dos cosas. Una tiene que ver con el trauma de lo real, esto de lo que habla Lacan y que retoma Zizek en muchos de sus libros, y que tiene que ver con el sueño, con cómo la relación entre el sueño, lo real y lo simbólico, y también con nuestra condición histórica de una cultura largamente traumatizada. Desde la época prehispánica, los pueblos originarios de América pues no eran pueblos que vivían en condiciones armoniosas, sino en una constante guerra. Todo esto se me viene a la mente porque en las últimas semanas me he enviado mensajes con amigos que por un lado escriben sobre política, pensamiento social, y que uno de ellos, Sebastián Endara, habla sobre la alienación en nuestro momento político, digamos, en la que da lo mismo votar porque no significa nada finalmente frente al poder económico que busca nexos con el poder político. Y el otro amigo es Jorge Corral, que defiende su voto por el movimiento indígena, que ha sacado un porcentaje muy pequeño en las elecciones. Luego también estas semanas está en Quito la profesora y crítica de arte y escritora Mónica Sarmiento, que viene de Nueva York, que tiene una mirada distinta de las cosas y que está aquí creando un pequeño museo en la Fundación Fidal de quien fuera presidenta de Ecuador durante apenas unos días,
Rosalía Arteaga, está colaborando con ella, y yo también he apoyado a Mónica Sarmiento porque es una persona inteligente, capaz, muy activa, y quiero ver qué es lo que hace. Todo esto me ha llevado como a pensar sobre estas cuestiones que tienen que ver con el trauma de lo real, o lo real, digamos, que se aparece como una cosa muy brutal y que tiene que ver con esto que dice Francisco Taipe, que habla al comienzo, una herida en el rostro. La imagen que he puesto aquí mientras hablo es la de este hombre con esta piedra colgada, esta escultura gigantesca que no encontré el detalle de quién es el autor, y que por un lado pienso que tratando de responder a lo que dice Sebastián, no pienso que estemos totalmente alienados de la política. Incluso el pequeño gesto de votar algo significa, así como algo significa opinar en una asamblea, opinar en la calle, o hacer un video como este. Y luego sobre la cuestión del pueblo indígena, creo que estamos frente a una especie de callejón sin salida, en la que dos partidos que han hecho como de sus posiciones antiliberales es como su sustrato, los correístas y los seguidores de Noboa, los novoístas. Miren que hay como una especie de reflejo ya incluso para denominarlos. Los dos han hecho una especie de son como un espejo en esta circunstancia, y nos han dejado sin posiciones intermedias, es decir, sin una posición liberal en la que podamos sentirnos amparados por las leyes o por la discusión racional. Pues eso en ninguno de los dos casos va a tener lugar. Pero luego también por eso Roberto Aguilar, que continuamente hace unos diálogos con Martín Payeres, dice: ganaron los dos autoritarios, porque son dos antiliberales. No va a haber leyes, no va a haber como una reflexión para poder enfrentar los problemas o discutir, y eso va a ser pues va a profundizar en el deterioro de la política y de la cultura. Pero además las dos posiciones que le vienen después, que son las de Andrea González y las de Isa, aunque podríamos pensar que tienden al centro o a esta corriente liberal, es decir, más afianzada en una cultura de discusión ilustrada, creo que tampoco son ese centro, sino que son dos extremos, aún más extremos que el correísmo y el novoísmo. Por un lado, Isa, que defiende es un ecologista y que defiende los territorios para que no se pierda el agua, y ha hablado explícitamente de su mariateguismo, y también ha dicho que no sirve de nada la democracia. Pues uno podría preguntarle cómo enfrentar la globalización actual. Bueno, el problema de la globalización se convirtió en uno de los problemas fundamentales a los que me he dedicado los últimos años. Comencé haciendo una investigación sobre la naturaleza de la globalización en China, y luego me dediqué a estudiar la globalización como un problema más amplio, un problema de una escala histórica que proviene del una escala histórica de larga duración, como diría Braudel. Yo pues leí mucho Braudel para entender el problema de la globalización, y a propósito de eso, hace poco pude conversar con el profesor Patricio Rivas. Él es un profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de aquí de Ecuador. Él es de origen chileno, él es un exiliado chileno de la época de Allende, militó en el MIR,
Y yo le decía en algún momento, quizá un poco por mostrarme irreverente, que el capitalismo tiene algo afirmativo, pero en realidad, y eso fue como un error mío, yo quería decirle, la modernidad tiene un aspecto que es importante, o más bien dicho, la globalización, pensada en una escala amplia, en una escala que se remonta a los orígenes del mundo moderno en el siglo II, en el siglo XIII, en Europa. Y sobre eso Braudel tiene un libro que es El mundo mediterráneo. Claro, él dijo, no, el capitalismo no tiene nada saludable. Y me habló de las guerras, del opio en China, pero posiblemente lo que yo quería transmitirle es que la creación de una mentalidad liberal, tanto a nivel de la economía, que tiene que ver con el liberalismo económico, como a nivel de la política, que tiene que ver con el liberalismo político, pues son las dos cuestiones centrales de la creación del mundo moderno. Claro, en la aparición de esta mentalidad moderna, que tiene un origen histórico, que está allí en el mundo mediterráneo, aparece la burguesía como esa clase liberal, en los dos sentidos. Bueno, el profesor no me dejó como seguir, porque él me dijo, bueno, Weber habla de eso, de la ética protestante, y después pasamos a otra cosa porque era una conversación muy rápida. En todo caso, la pregunta sobre la globalización es una pregunta central para cualquier país del mundo y para cualquier situación en la política, y es lo que justamente parece estar desapareciendo, el sentido liberal de la globalización, con la victoria de Trump y con cómo va a pactar con Putin pues para acabar con la guerra de Ucrania. Todo el mundo está contra una guerra, pero en este caso es la victoria de dos formas de antiliberalismo, dos formas autoritarias que de una manera curiosa se reflejan también en la cultura de nuestro país. En este caso, en el desenlace de las elecciones, en las que dos partidos que son como un pequeño Trump y un pequeño Putin pues llegan a la segunda vuelta electoral. Todo eso además se ve en la cultura en general, en la que no existe ya la posibilidad de reflexionar o de discutir un problema, sino que usualmente se apela como a una especie de tramitología. Entonces todo se resuelve con sentencias inapelables, que es lo que más o menos pasó en mi caso en la universidad. Nadie me escuchó. Yo estaba denunciando que me habían agredido pinchando las llantas de mis vehículos y a nadie le interesó. Entonces es como también un poco la muerte del pensamiento. Las obras que acompañan esta reflexión de Alessia di Rosso, Matices del desapego, pues esta máquina que está suspendida ahí en el aire dando vueltas. Luego está el libro de piedra de Sara Palacios y estas variaciones de realismo sucio de Juan Manuel Villapando. El arte siempre pone en duda pues nuestras ideas recibidas, las cosas que heredamos de nuestros padres, de la escuela, y en sus mejores momentos el arte también pone en duda al mismo museo. Pienso que obras como, por ejemplo, las de Estuardo Maldonado, que hace este arte cinético, son notables justamente por digamos, expandir el campo de la imaginación, del pensamiento, así como, por ejemplo, esta de Villapando, que es como unas manchas allí, nos insinúan como una especie de arte sucio, de arte infantil, marginal, y el de Sara Palacios nos remite a un primitivismo. Claro, un primitivismo muy sofisticado, sin embargo, así como esta obra
de Di Rosso nos sumerge como en una atmósfera un poco de sueño, una máquina, como la máquina de soñar. Bueno, no vi yo la obra de la que hablaba Francisco Taipe, el chico que iniciaba esta reflexión, pero me llamó la atención lo que él contaba. Entrevisté a otras dos chicas, pero sus respuestas no me parecieron tan interesantes como las de Francisco, porque en esta idea del sueño, el sueño como una forma de eludir lo real, que es lo que dice Zizek. Claro, lo real como aquello traumático, aquello doloroso, aquello brutal que nos toca y que hoy en nuestro país, en Ecuador, pues lo vivimos a través de esta violencia desatada en las calles y que tiene que ver, bueno, el Estado le llama el problema de la seguridad, pero yo preferiría llamarla directamente violencia. Claro, ¿qué tipo de violencia es? Ya decía Frantz Fanon que los pueblos colonizados son violentos porque es su forma de expresar esa opresión que sufren, pero claro, algo que tal vez desborda un poco lo que dice Fanon es que esa colonización también ha tenido lugar dentro de Europa, dentro de Estados Unidos, dentro del primer mundo. Existe también una violencia que sin embargo se hace mucho más sutil, mucho más está controlada, pero que afuera sí se libera con mucha brutalidad. Es decir, esta idea de que se coloniza llamemos el pensamiento, claro, o en términos de lo que decía Sebastián Endara, es una alienación, o lo que dice también Jorge Corral, defendiendo su voto por ISA, es que quieren preservar como el agua, las montañas, para que no sean alienadas, para que no sean transformadas o tocadas. Pero eso es imposible de hacer desde cierta perspectiva, porque el lenguaje en sí mismo pues ya es el primer contacto con lo extranjero. En la medida en que asumimos, y en eso yo estaría de acuerdo con lo que dice Zizek, el lenguaje como una creación universal, como algo que no tiene pues no es propio personal, pero que en lo concreto de la realización del habla pues adquiere ciertos estilos, ciertas sensibilidades, cierto tono de cuando uno habla, pero el lenguaje es universal y cuando aprendemos a hablar pues ya nos alienamos, igual que nuestra entrada en la cultura es siempre alienación, es siempre contacto con otras cosas. Ahora, claro, es preocupante lo que pasa con la naturaleza, es preocupante lo que sucede con la política, pero desde una perspectiva liberal lo que hay que alcanzar es cierto equilibrio, sin borrar los antagonismos, las críticas ni las diferencias. Bueno, he intentado hacer este video un poco reflexionando sobre la actualidad y sí, un poco divagando, que es de algo de lo que se quejaron en algún momento los estudiantes, creo yo con mala fe, porque estaban empujados por alguien a hacerme la vida difícil. Seguiremos en otro momento y chao.